El Titanic, fabricado para ser improbable de hundir, creado por los excelentes ingenieros con la mejor tecnología y manejado por la excelente tripulación de la época. Un barco que surcó en una noche perfecta, despejada y clara, pero que terminó en las profundidades del Atlántico en su primer viaje tras colisionar con un iceberg en lo que se considera como el más trágico desastre marítimo de la historia. En él, más de 1.500 personas perdieron la vida después de que 46.000 toneladas de acero chocaran con toneladas de hielo. ¿Pero cómo fue que este gigante acabó en fragmentos en las profundidades del Atlántico? ¿Por qué nadie vio el iceberg que lo hundió y por qué ningún barco cercano acudió a su rescate? Por años, esta tragedia ha estado llena de misterios, pero gracias a estudios recientes podemos entender mejor esta fatídica noche de 1912. El Titanic no fue construido como un barco tradicional, sino como uno de guerra, con el propósito de coronarse como la perfección de la revolución industrial. Sus constructores no escatimaron en gastos y usaron lo mejor de la época en su tiempo. El Titanic fue el objeto móvil más grande jamás creado. Pero mientras los obreros construían el Titanic en Irlanda, a 3.200 kilómetros de distancia, la naturaleza seguía su curso en un hecho aparentemente mundano que estaba destinado a hacer historia. La noche del hundimiento del Titanic. El clima era completamente claro y contrario a lo que se cree el capitán del barco estaba siendo extremadamente cauteloso debido a las alertas de otros barcos, quienes informaron por radio de 3 grandes icebergs en la ruta. De pronto, aparentemente de la nada, los vigía vieron un iceberg directamente frente al barco. Alzaron la alarma y de inmediato el capitán puso los motores en reversa y cambió el curso del barco. Pero fue demasiado tarde y a pesar de que el Titanic logró evadir un choque de frente, el hielo golpeó contra el casco, lo que dejó una herida larga y profunda. 2 horas, 40 minutos después, el barco inundible estaría en las profundidades del Atlántico. En solo 5 segundos, 6 de los compartimientos inferiores del barco sufrieron una apertura de 60 metros de largo. El barco estaba diseñado para soportar la ruptura de solo 4 compartimientos. Irónicamente, si el Titanic hubiera golpeado de frente con el iceberg, hubiera sobrevivido. En su desesperación, el capitán del Titanic mandó señales de auxilio al California, un buque de vapor cercano que no pudo verlas a pesar de que el clima era idóneo. El futuro de los pasajeros del Titanic estaba sellado. ¿Pero por qué los vigías no pudieron ver el iceberg hasta que fue demasiado tarde? ¿Y por qué los tripulantes del California tampoco vieron las señales de auxilio del Titanic? De acuerdo con el historiador Tim Martin, quien ha pasado toda su vida investigando teorías sobre el hundimiento del Titanic, las causas del accidente fueron más por fenómenos naturales que por error humano o negligencia. La noche de la tragedia, el clima era perfecto. Las estrellas brillaban como nunca y el mar estaba inusualmente tranquilo. Algunos testimonios aseguran que era difícil distinguir dónde terminaba el cielo y dónde empezaba el mar. Los testigos también afirman que de un segundo a otro, el clima cambió de forma radical. De cálido a extremadamente. Un punto clave que nadie había considerado para resolver el misterio del hundimiento en medio de la ruta que siguió. El Titanic se encuentra la corriente del Labrador, una corriente marítima que arrastra consigo agua fría acompañada de enormes icebergs. Eventualmente, esta corriente helada se cruza con el flujo cálido del océano Atlántico. Y precisamente este fenómeno, más que el iceberg mismo, podría ser el causante de la terrible tragedia. De acuerdo con las coordenadas de los restos del Titanic, el barco estaba navegando justo en el cruce de estas corrientes marítimas, en donde el agua helada se mezcla con el agua caliente, lo que generó un fenómeno conocido como refracción, una especie de ilusión óptica causada por la diferencia de densidad en el aire, producto de una mezcla de temperaturas. Este fenómeno es mejor conocido como espejismo. Y da la ilusión de ver una superficie líquida en donde en realidad no existe la refracción. Hace parecer que el cielo se refleja en el suelo, aunque en realidad no lo está reflejando. Simplemente está refractando la luz. El repentino cambio de temperatura en la ruta del Titanic causó precisamente esto.
Un espejismo de agua fría que reflejó el cielo estrellado en el mar tranquilo y borró el horizonte para los vigías del barco, quienes no pudieron ver el iceberg, y para los tripulantes del California, a quienes fue imposible ver el Titanic ni las señales de auxilio del Titanic, pues estaban siendo ocultas por la refracción. De esta manera se explican muchos de los misterios que rodean el accidente. Un simple fenómeno natural que podría ser algo hermoso en otras circunstancias, pero que terminó siendo fatal para los tripulantes del pináculo de la revolución industrial. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, y si te gustan este tipo de vídeos, por favor, no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.